en el silencio, ¿no?, de un diagnóstico, la vida puede cambiar en un instante. El cáncer de hígado, por ejemplo, es una enfermedad que se mueve en las sombras, a menudo sin síntomas hasta que ha avanzado. Pero hoy, amigos oyentes, vamos a hablar de, bueno, de posibilidades en términos, ¿no?, de su prevención, de su tratamiento, de su cuidado, de su control más bien, y sobre todo la importancia que significa la detección temprana del mismo, ¿no? Fíjense, hay unos estudios, ¿ok?, unos pronósticos, año 2021, ¿ok?, acerca de la mortalidad e incidencia de este cáncer en Venezuela. El cáncer de hígado ocupó el sexto lugar por mortalidad para hombres. En el caso del género femenino, ocupó el noveno lugar por mortalidad, según datos publicados en cancervenezuela.org, la página oficial de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Por eso vamos a conversar en esta oportunidad con la doctora Oriana Brito. Ella es radioterapeuta, oncólogo. Su cuenta de Instagram es @dra.orianab. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida nuevamente a Café Vital. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muy bien y feliz semana a todos. Coméntenos un poco, ¿no?, acerca del cáncer de hígado, cómo, digamos, se va produciendo y de qué manera, ¿no?, se puede diferenciar de otros tipos de cáncer. Ok, el cáncer de hígado, como tú dijiste anteriormente, es un cáncer que lamentablemente a veces se diagnostica en etapas muy avanzadas. Según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, es el sexto cáncer a nivel mundial. Más de 750.000 casos anuales son diagnosticados y tiene una leve predominio en el sexo masculino. ¿Okay? Para hablar de cáncer de hígado tenemos que dividirlo en dos grupos. Primero, los cánceres de hígado primarios, que son los que se originan en el hígado, entre los cuales tenemos el más común, que es el hepatocarcinoma. Y están las lesiones metastásicas, es decir, un tumor que se origina en otra parte, pero hace metástasis en hígado o se disemina hacia el hígado. Por ejemplo, el cáncer gástrico, el cáncer de colon tienden a dar metástasis a nivel del hígado. Entonces son dos entidades diferentes. ¿Por qué? Porque los tratamientos son distintos cuando tú tienes un tumor primario de hígado que cuando tienes una metástasis hepática. ¿Okay? El cáncer de hígado, como dije anteriormente, tiene el principal, es el hepatocarcinoma, es el que se origina a partir de los hepatocitos, o sea, una alteración en el crecimiento y en una mutación a nivel de esas células que conforman el hígado y se forma un hepatocarcinoma. También están los colangiocarcinomas, que son los que se forman en las vías biliares intrahepáticas. ¿Okay? Esto representa como el 10-20% de los tumores en el hígado. Si hablamos de los factores de riesgo de esta enfermedad, los más conocidos es la hepatitis B y la hepatitis C. ¿Okay? También las enfermedades crónicas como la cirrosis hepática, el alcoholismo, el tabaco y hay que estar muy pendiente de enfermedades como la diabetes y la obesidad, que también aumentan el riesgo de padecer este tipo de enfermedad. Entonces, por eso es tan importante la vacunación de la hepatitis B y por eso se hace tanto énfasis, porque es como la única manera que nosotros tenemos de prevenir el cáncer hepático. ¿Ok? Ok, qué importante eso. ¿Cómo está ahorita la disponibilidad de vacunas en el país, por cierto, el tema? La hepatitis B, gracias a Dios, se encuentra en nuestro sistema de vacunación, el Sistema Nacional de Vacunación, se coloca. Y bueno, eso ha disminuido mucho como la incidencia de este tipo de cáncer. Pero también tenemos que tener en cuenta que este tipo de cáncer está relacionado mucho con enfermedades crónicas del hígado. Una de ellas es la cirrosis hepática, que puede ser cirrosis hepática medicamentosa o cirrosis hepática debido al alcohol. Cuando tú tienes un paciente que es cirrótico, la prevención tiene que ser mayor. ¿Okay? Cuando tú tienes un paciente que tiene cirrosis hepática ya diagnosticada, tienes que hacerle semestralmente su ecosonograma abdominal y ver si no hay ninguna tumoración a nivel del hígado, porque ellos tienen mayor riesgo de tener la enfermedad. Y no solamente mayor riesgo de tener la enfermedad, sino que la cura es menor o la sobrevida es menor, por decirlo así. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de sobrevida a nivel del cáncer hepático, tenemos que también hablar de la funcionalidad del hígado. ¿Okay? ¿Qué tan buena función tiene ese hígado que tiene esa enfermedad?
de novo, que es el cáncer, ¿ok? Porque un paciente que tenga un cáncer de hígado que no tenga ninguna enfermedad crónica como la cirrosis tiene mayor sobrevida que un paciente que tenga un cáncer hepático, pero que ya tenga un diagnóstico de cirrosis hepática. Sí. ¿Okay? Hay que recordar mucho las funciones del hígado. El hígado es importantísimo, de hecho es el órgano interno más grande que nosotros tenemos, pero tiene muchas funciones. ¿Cuáles son esas funciones? Es filtra todo lo que es o metaboliza para que nosotros podamos desechar lo que es el alcohol, algunos medicamentos. Aparte de eso, él está encargado de la producción de algunas sustancias importantísimas, que es la albúmina y la protrombina. También está encargado de la producción de bilis, que la bilis nos ayuda a metabolizar mejor o a digerir mejor las grasas. Y es un órgano que tiene múltiples funciones, ¿ok? También hay que ver que es un órgano que tiene la capacidad de regenerarse muy rápido, pero depende mucho de cómo esté su estado al momento del diagnóstico del cáncer. Sí, es decir, por lo que nos comenta, bueno, uno de los grandes factores de riesgo de las personas tiene que ver con el alcohol principalmente, ¿no? Exacto, entre los grandes factores de riesgo, como los nombré, está la hepatitis B y la hepatitis C, y después el alcoholismo. ¿Por qué? Porque el alcoholismo nos hace propenso o aumenta mucho el riesgo de tener una cirrosis hepática o una enfermedad hepática. ¿Ok? Y entonces eso hace que tengamos más riesgo de que haya una mutación celular y se genere una tumoración posteriormente. Y en torno a los síntomas, doctora, sobre todo en la parte primaria, ¿no? ¿Cuáles suelen ser? Bueno, el problema del cáncer de hígado es que los síntomas son como muy dispersos y los podemos asociar con otras enfermedades. ¿Okay? Incluso a veces se diagnostican en etapas muy avanzadas por eso mismo. O sea, tú vas a tener un paciente que se siente cansado, que está con palidez cutánea mucosa, un paciente que puede estar amarillento, tanto de la piel como de las mucosas, de las conjuntivas. Un paciente que se refiere que cuando come tiene mucha distensión abdominal, o sea, esto se llama llenura postprandial, como que se siente muy lleno. También es un paciente que está distendido, o sea, que constantemente está distendido, y que siente una pesadez hacia el lado derecho del abdomen, ¿ok? Cuando tienes una tumoración pequeña es difícil palpar porque las costillas protegen el hígado. Tiene que ser una tumoración de mayor volumen que ya tú sientas y puedas detectar. Por eso la enfermedad, diagnosticarla de esa manera ya sería como avanzada, ¿ok? Entonces son síntomas como muy dispersos. Incluso puede haber alteraciones en las evacuaciones. Las heces se van a volver de estilo yeso, o sea, van a ser blancas. Y aparte de eso, la orina va a ser más oscura. Entonces son síntomas que tú los puedes relacionar no solamente con una enfermedad viral, lo puedes relacionar con una hepatitis o con algún cálculo biliar que esté generando eso y quizás en un primer momento no se pueda diagnosticar tan precoz como quisieran, ¿ok? Y no hay cultura preventiva para el cáncer hepático. Como te digo, claro, uno tiene mayor cuidado en las personas que ya tienen una alteración de la funcionalidad hepática por alguna enfermedad, como hablamos de la cirrosis, pero normalmente no hay una pesquisa para el cáncer de hígado, a menos que tú tengas un familiar. Mira, yo tengo mi papá que tuvo cáncer hepático, hepatocarcinoma, con angiografía, entonces ya vamos a estar más pendientes. Pero a nivel de la población general no es como el cáncer de mama o el cáncer de próstata, que no solamente tiene campañas para la prevención, sino que tienen un día específico para celebrar el día contra el cáncer de mama o el día contra el cáncer de próstata, que concientiza mucho a la población. Sí, sin embargo, bueno, con estas señales, ¿no? que usted indica, bueno, la persona en este caso, bueno, pudiese estar, digamos, en tal caso en alerta, ¿no? Es decir, con los respectivos exámenes de laboratorio. La coloración amarilla de la piel y las mucosas, cuando hay coloración en el cambio de las heces, que las heces son blancas, cuando la orina es oscura, cuando ya hay un dolor abdominal persistente a nivel del lado derecho del abdomen. Esos son síntomas que nos tienen que tener alerta. No es que ya se va a diagnosticar un tumor hepático, no, puede ser otra patología, pero son síntomas que tenemos que evaluar, porque claro, si hablamos de pérdida de peso, un cansancio, una fatiga, quizás ellos lo relacionan a la población con otra cosa y no
no va tan temprano al médico. Pero cuando ya están estas señales de alerta que acabo de nombrar, esa es la indicación de ir al médico, hacerse su chequeo y verificar de dónde viene ese cambio de coloración de la piel, de dónde viene esa pérdida de peso o de dónde viene ese dolor. Comprendo. En el caso del tratamiento para el cáncer del hígado, ¿en qué consiste, doctora? Bueno, el cáncer de hígado depende mucho, como el tratamiento depende mucho de la funcionalidad del órgano, que es lo que hablábamos. Es un órgano de suma importancia en nuestro cuerpo. El tratamiento se basa en lo que es la cirugía. O sea, mientras más rápido lo diagnostiquemos y mientras se pueda, no solamente hacer una tumorectomía, que es quitar el tumor, sino a veces hacer un trasplante, que es lo indicado, hay algunas situaciones indicadas, es lo primero que se va a hacer. O sea, que la cirugía es una herramienta importante. Claro, como te digo, muchos se diagnostican en etapas avanzadas, la cirugía quizás no sea una opción y entonces tenemos que se recurre a lo que es la quimioterapia y la radioterapia como tratamiento. Con respecto a la quimioterapia, ahorita también está la terapia dirigida, que es otra forma de quimio, por decirlo así, que ha tenido mucha estudio en los últimos años y que ha favorecido en algunos pacientes la sobrevida, según los últimos estudios que han hecho. Y bueno, con respecto a la radioterapia, tenemos muy buena tecnología. Actualmente tenemos unas técnicas muy avanzadas, entre ellas la SBRT, que es la radioterapia estereotáctica extracraneal, donde nosotros podemos dar al tumor dosis altas con alta precisión y en 5, máximo 10 días ya el paciente ha recibido su tratamiento. Pero depende mucho del caso. Depende mucho del paciente, del estadio de la enfermedad y depende de la funcionalidad del órgano. Ok, ¿cómo estamos en el país en cuanto a este tema? Es decir, o sea, ¿hay dentro de lo posible de los equipos para el tratamiento, sobre todo en cuanto a nivel de... En privado, en las instituciones privadas de radioterapia, sí contamos con excelentes tecnologías, se han hecho tratamientos de excelente calidad a los pacientes. Y bueno, eso nos ha ayudado no solamente para tratar tumores primarios hepáticos, sino tratar más las metástasis hepáticas, Porque en 5 días, en máximo 10 días, el paciente ya recibió su tratamiento y eso hace que aumente su sobrevida. Lamentablemente, bueno, en público la cosa cambia, pero lo importante es que el paciente sea estudiado, se le dé todas las alternativas que tiene, porque en la gama de radioterapia, que es el campo donde yo me manejo, para tratar tumores hepáticos, ya sean metastásicos o primarios, tenemos una gran gama de tratamientos. Ok, tanto para la persona que, bueno, que ya tiene detectada, ¿no?, la enfermedad del cáncer, como también desde el punto de vista preventivo, ¿qué consejos nutricionales se pueden ofrecer? Bueno, la prevención en este tipo de cáncer es uno de los, no es de los pocos, pero es un cáncer que se puede prevenir. Y es importantísimo. Primero, la vacunación. Vacunarse contra la hepatitis B, que es la vacuna que tenemos disponible, es indispensable. Sabemos que la hepatitis B y la hepatitis C se transmiten por vías sexuales, entonces hay que tener uso de preservativo, hay que tener una pareja, obtener relaciones sexuales de forma saludable con una pareja estable. Y en el caso de la transfusión, anteriormente estos casos se daban por el uso o intercambio de jeringas y eso, o transfusiones erróneas, transfusiones contaminadas, que gracias a Dios todo eso ha cambiado con el transcurso de los años. Entonces, lo más importante aquí es la vacunación y para evitar el contagio del virus de hepatitis B y hepatitis C, el uso del preservativo y también tener una vida sexual saludable y con una pareja estable. Otra cosa importantísima es disminuir el consumo de alcohol y disminuir el consumo de tabaco. Como hablamos anteriormente, el alcohol es un factor que puede desencadenar, si es de forma abundante, no controlada, una cirrosis hepática que posteriormente se puede ocasionar un cáncer hepático. Esas dos cosas hay que moderar muchísimo el consumo de alcohol y eliminar el tabaco de la vida. Lo que tú dices es importantísimo, la alimentación saludable, una alimentación que sea equilibrada, balanceada y natural. O sea, disminuir el consumo de alimentos procesados. ¿Qué son los alimentos procesados? Muchas cosas enlatadas, embutidos, cosas que ya vienen listas, que quizás para nosotros es fácil
comprarla porque ya comemos y listo, pero que no le hace bien a nuestro cuerpo. De hecho, lo que se basa ahorita, que es la inmunonutrición, es que el paciente pueda consumir alimentos naturales, o sea, las verduras, los vegetales, dependiendo de la alimentación que tenga cada quien, el consumo de pescado, de pollo, de carne, de grano, eso es muy importante, pero todo que sea natural, ¿ok? Y ¿por qué es importante la alimentación y el ejercicio físico? Porque disminuyen el riesgo de diabetes y obesidad, que también son factores de riesgo del cáncer hepático. Entonces todo se va como que concatenando. Sí, claro. La prevención para mí es una piedra angular en reducir la incidencia de cáncer en nuestro país y en el mundo. Entonces yo creo que si nosotros nos vacunamos, si nosotros tenemos buena alimentación, si nosotros hacemos ejercicio, si nosotros tenemos hasta una mejor control del estrés, porque estresados podemos estar todos los días, pero si nosotros lo sabemos manejar, ya sea con técnicas de respiración, ya sea con meditación, ya sea con yoga, ya sea de mil formas, eso también reduce la incidencia de cáncer, porque el estrés, como se dice, no es que me va a generar cáncer, pero el estrés disminuye nuestro sistema inmunológico. Exacto. Y al disminuir nuestro sistema inmunológico, nosotros estamos más propensos a tener enfermedades, no solamente virus, hongos y bacterias, sino también el cáncer. Así es. Doctora, como siempre, agradecidos por tan importante aporte, por la información tan clara y tan completa que siempre nos brinda cada vez que la invitamos. Por favor, indíquenos dónde la ubicamos y cuáles son sus puntos de contacto. Bueno, yo siempre agradecida de participar y de apoyarte en tu programa. Yo soy Oriana Brito, soy radioterapeuta oncólogo, trabajo aquí en Caracas, en Los Yaguaramos. Mi número de contacto es 0424-311-2390. Mi Instagram es @dra.orianab. Por allí me pueden localizar y bueno, realizamos consultas tanto online como presencial aquí en Caracas, en Los Yaguaramos. Y bueno, nosotros trabajamos en administrar radioterapia para los pacientes oncológicos, pero también en algunas enfermedades benignas se puede usar radioterapia y nosotros empleamos estas técnicas. Muy bien, excelente. Gracias, doctora. Amigos, bueno, conversamos con la doctora Oriana Brito acerca del cáncer de hígado y tienen pues la información bastante completa en relación a este tema. Con la mejor compañía y la mayor energía es Café Vital, el sabor de la actualidad con